Muy bien, buenos días. Ahí, no sé si disfrutaste los cantos, pero fue muy lindo lo que decía ahí Brian en cuanto a tener entendimiento y pensar. Y miren, la Biblia es bien interesante algunos conceptos. Vamos a seguir estudiando Colosenses, que es ahí donde estamos meditando durante estas semanas. Y hay un concepto bien interesante cada vez que leemos la Biblia. Y tiene mucho que ver en la última frase que escuchabas de entender o cantar con inteligencia, ¿no? En la Biblia vas a ver tres conceptos que tienen que ver con nuestra mente. Uno tiene que ver con conocer, uno tiene que ver con entender y otro tiene que ver con sabiduría. Y es bien interesante cómo parece que son iguales, pero son muy diferentes. Conocer es simple información. Entonces tú puedes llegar a este lugar y puedes irte de este lugar conociendo muchísimo, porque te van a hablar de mucha información acerca de Dios. Pero eso se queda simple y sencillamente acá. Conocer. De conocer tiene que haber una comprensión. Y esa comprensión es entendimiento. Esa información que me dan, ¿por qué me la dan? ¿Qué es lo que obtengo o no obtengo si manejo mal esa información? Pero conocer y comprender todavía no es suficiente, porque viene lo tercero, que es sabiduría, que es la aplicación de eso que ya entendí por qué me lo están diciendo cuando tuve información. ¿Sí me sigues? Yo puedo tener información, pero si no la comprendo, esa información se puede desperdiciar. Pero si yo tengo información y la comprendo, pero no decido, también se desperdicia. En cambio, si yo tengo información, comprendo esa información y decido apropiadamente, estoy siendo sabio. Eso la Biblia lo menciona en Proverbios. Y la idea de que vengamos cada fin de semana y alabemos a Dios y conozcamos más de Él es para que lleguemos al último paso. ¿Sí me sigues? No para que nos vayamos con información. Ya sé más de la Biblia. No, que yo la pueda comprender para que cuando yo salga de este lugar tome las decisiones y pueda aplicarlo en mi vida, en las áreas que tenga que hacerlo. ¿Sí me sigues? Entonces la intención de que cada semana estudiemos la Biblia no es solo para informarnos, sino es para que podamos entender por qué es que Dios nos quiere decir eso, para que a la hora que salgamos seamos responsables en qué decisiones debemos tomar. ¿Ok? Acompáñame rápidamente a Juan. Si bien escuchaste que vamos a estar en Colosenses, pero vamos a Juan capítulo 10, porque si algo va a resumir lo que hoy vamos a terminar de hablar del capítulo 2 de Colosenses, tiene que ver con este versículo que no sé si lo has leído alguna vez, no sé si en algún momento dado te topaste con este versículo, pero encierra el concepto de lo que el capítulo 2 de Colosenses va a terminar. Juan capítulo 10, el versículo 10 menciona unas verdades espectaculares. Si me sigues con la vista, Juan capítulo 10, versículo 10 dice más o menos así: el ladrón, utilizando una figura para que entendamos la obra del diablo, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay todo un plan, hay todo un objetivo que el diablo quiere lograr: hurtar, matar y destruir. Versículo 10, en contraste, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. ¿Ok? Ya hace poco estuve fuera del país y compartiendo con algunos jóvenes, y yo les animaba a algo que hoy Pablo nos animó, al hecho de decir: sería muy bueno que veamos más gente aquí, sería muy bueno que cuando llegue la gente diga: wow, aquí hay. Pero solo va a ser, hermano, si a lo mejor lo que dice el versículo 10 es una realidad en ti y en mí. ¿Qué dice Jesús que Él nos da? Nos da vida, y una vida ¿qué? En abundancia. Ahora, hermano, pequeño ejercicio de práctica. Voltea a ver al que tienes al lado y voltea a verlo. ¿Le ves que rebosa de abundancia? O tú dices: no manches, si así está en abundancia, cuando está en escasez, híjole, ¿cómo le va a ver? ¿Sí? ¿Cómo le irá? Si así está en abundancia, que no le agarren vacas flacas, porque y sabes que es muy sutil que el diablo ya te ha robado gozo, el diablo ya te ha robado propósito, el diablo ya te ha robado ánimo. Y aunque en Jesús acabamos de cantar que es inigualable, acabamos de cantar que es todopoderoso,
acabamos de cantar que Él hizo una obra magnífica a favor tuyo y mía, sin darnos cuenta, con el van y ve de la semana, esa abundancia parece que no es tan abundante. ¿Te ha pasado? Por eso hoy vamos a estudiar y reafirmar que en Cristo tú y yo estamos plenos. Pero si no nos damos cuenta, pueden haber ciertos factores que nos van a afectar. Y en vez de demostrar que estamos en esa vida en abundante, parece que estamos mendigando ahí qué cosas podemos recibir del mundo que nos puedan satisfacer. Y no es así la vida cristiana. La vida cristiana dice que Él vino, y si tú ya lo conoces como tu Salvador, Él te da una vida, pero una vida ¿cómo? En abundancia. Acompáñame a Colosenses, que es donde vamos a meditar el día de hoy. Capítulo 2, para terminar los versículos del 16 al 23. Y capítulo 1, nada más para que te acuerdes. Fíjate lo que menciona el versículo 14. Si no te acuerdas de todo, acuérdate de este concepto. En Jesús, que es suficiente, tenemos redención por su sangre, el perdón ¿qué? De nuestros pecados. ¿De qué me habla el capítulo 1? Que Jesús, por la obra que hizo en la cruz, perdonó mis pecados. Y al perdonarlos, ¿qué es lo que Jesús logró para con nosotros? Fíjate qué interesante lo que menciona en el versículo 20. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos perdón, y al tener perdón, dice el versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Versículo 21, y vosotros, pon tu nombre, y Roger, también que en otro tiempo era extraño, enemigo, haciendo malas obras, ahora, ¿cómo estamos en Cristo? Reconciliados. Entonces, si el día de mañana el Señor te llama, te vas al cielo y te topas con Pablo, y Pablo te pregunta, ¿qué te gustó de la carta de Colosenses? Ya tienes que, el capítulo 1 me gustó mucho. Ya le puedes contestar, ¿sí? Me acuerdo que hablabas de que Dios nos perdona pecados y que en Jesús hemos sido reconciliados. ¿Ves cómo ya te salvé? Ya si te topas con Pablo, ya sabes qué contestarle, ¿ok? Capítulo 2, ya vimos, Dios en Jesús nos perdona, nos reconcilia. Capítulo 2 es espectacular, el capítulo 2, y sinceramente es el capítulo clave de todo lo que entendemos del libro de Colosenses. Porque si bien el capítulo 1 habla de la plenitud de Cristo, como Jesús era 100% Dios, en Él estaba toda la deidad. Capítulo 2, fíjate qué interesante lo que menciona el versículo 9 y 10. Y por eso te leí Juan 10:10. Fíjate Colosenses 2:10, entonces no va a ser difícil recordar, pero desde el 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, tu nombre, Roger, pon el tuyo. Fíjate qué dice Dios, ¿cómo estáis? ¿Estáis qué? Quebrados económicamente, ¿eso dice? ¿Estáis mal de salud? ¿Eso dice? ¿Estáis solo porque no tienes novio o novia? ¿Estás triste porque...? No, ¿qué dice? ¿Estamos qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 1, Él me ha perdonado y me reconcilió. Capítulo 2, grábate este concepto, hermano. Eres pleno en Jesús. Estás completo. No nos hace falta nada. ¿Sabes cuál es el gran engaño del diablo o del mundo que él utiliza? Es que nos vende falsos vacíos. Pensamos que soy cristiano, pero si tuviera más dinero sería feliz realmente. Y eso es un falso vacío. Soy cristiano, tengo a Jesús, pero si yo tuviera un poquito más de tal cosa sería realmente pleno. No es cierto. ¿Te diste cuenta del versículo 10, hermano? Vosotros estáis. No soy bueno para la gramática ni para el español, les confieso que lo pancé en la escuela, pero no es muy difícil. Ese verbo, vosotros estáis, ¿te acuerdas que habían 3 tiempos? Pasado, presente y ¿qué? Futuro. Ah, sí, estudiaron en la escuela. Muy bien. Estáis, ¿en qué tiempo estaría, hermano? Pero una forma de presente continuo. Hoy estás, mañana vas a volver a estar, dentro de una semana vas a volver a estar. Es un presente que no se altera. ¿Sí me entiendes el concepto? En Jesús, ese inigualable, ese poderoso al que le cantamos, es el que hemos dicho, sí es cierto, Dios, vengo aquí y te entrego mi vida, porque en ti estoy pleno.
tengo una vida en abundancia. Ahora, hermano, esa vida viene como resultado de lo que menciona el versículo 12. ¿Te acuerdas? 1, perdón reconciliado. Capítulo 2, pleno. ¿Pero pleno por qué? Versículo 12 dice: en él fuimos sepultados en el bautizo, con el cual también fuiste resucitados, ¿qué? Con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y este concepto de la resurrección es muy importante en tu vida y en mi vida. Porque el concepto de resurrección es: muero una vida antigua, pero ahora tengo una nueva vida en abundancia. ¿Ves? Jesús te da una plenitud, pero cuando tú y yo, por la fe en Él, nos hemos identificado en su muerte y en su resurrección. Y ahora ya no vivo para mí, vivo para aquel que llena mi vida por completo. Entonces, para que recuerdes, Colosenses, capítulo 1, perdón, nos reconcilió. Capítulo 2, soy pleno porque he resucitado por la fe en Cristo. Y ahora sí, todo esto te lo mencioné porque de lo que voy a hablar es 3 cosas que te pueden robar esa plenitud. 3 cosas que si no nos damos cuenta, en vez de sentirme en abundancia, pleno porque ya me perdonaron mis pecados, puedo empezar a decaer en mi ánimo. Acompáñame con la vista, versículo 16 del capítulo 2 hasta el 23, lo voy a leer por cuestión de tiempo. Fíjate lo que menciona Pablo, y ahora te voy a dar unas pequeñas explicaciones, porque si lo leemos, tú vas a pensar lo mismo que yo cuando Pablo me pasó la cita. Qué buen amigo es Pablo, porque está medio en chino lo que vamos a leer, hermano, pero tranquilo, que la Biblia se interpreta por sí sola. Sígueme con la vista, dice: por tanto, tú que has sido perdonado, tú que estás pleno en Jesús, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y a los que nos gusta atracarnos diríamos amén. Ya tenemos un versículo para voltearla a mi esposa y decir: ¿ves? No tienes autoridad para juzgarme. Pero no trata de eso, ahorita lo vamos a explicar, ¿ok? Nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta. O sea, el fin de semana de parranda, ¿viste? Nadie me puede decir nada. No, no se refiere a eso. Ahorita vamos a ver. Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Segunda parte, versículo 18: nadie os prive. Primero, nadie te juzgue. Después dice: nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿te acuerdas? Soy pleno porque resucité con Él. Propiamente había muerto. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y viste qué clarito están los 3 factores que te pueden afectar? ¿Sí los vieron, hermanos? Claritos. Por eso cuando Pablo me dio esta porción dije: qué buen amigo es Pablo. Justo de ángeles y que de comida y que de no toques. Pero, hermano, la Biblia es bien clarita. Entonces vamos a orar para nada más pensar en esto. ¿Hay algo que a ti te está afectando hoy, que te está robando esa plenitud en Cristo? Piensa. Y a lo mejor en lo que vamos a mencionar, si no lo has identificado, puede que hoy identifiques qué te puede estar afectando, que no estás disfrutando esa vida en abundancia. ¿Oramos? Querido Dios, gracias por la oportunidad de estar nuevamente con mis hermanos. Gracias por poder cantarte, por alabar, Señor, y qué gran verdad que eres un Dios inigualable. Qué gran verdad que tú eres poderoso. Qué gran verdad, Señor, que simple y sencillamente al mirar lo que has hecho por nosotros, nos perdonaste sin merecerlo, nos has reconciliado. En Cristo estamos plenos, no nos falta nada. Hemos resucitado con Él cuando ponemos nuestra fe en su obra. Señor,
¿Cómo no asombrarnos de tu gracia? Pero Dios, qué sutil es el engaño del diablo, la mentira que a veces nos roba esa plenitud. Y Dios, tú conoces cómo está cada uno de los que hoy estamos aquí. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente tal vez? Que a lo mejor nos está afectando y no podemos decir hoy, disfruto en plenitud mi vida como cristiano. Señor, eso pasaba en la iglesia de Colosas. Y a través de estos versículos queremos que tú nos enseñes para tener información, pero poder entenderla, para al salir de este lugar aplicarla de la manera que tú quieres. Te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, querido hermano, vamos a ver 3 cosas que te pueden afectar. Y la idea de mencionarlas no es para que nos quedemos con, híjole, no me había dado cuenta, sino para que veamos cuál es la solución. La primera, dice Pablo del versículo 16 al 17, y te voy a poner un poquito en contexto, dice, nadie os juzgue en comida. Mira, si hay algo que Pablo quería para la iglesia de Colosas, es decirles más o menos algo así: no permitas que la presión te afecte. En el contexto de la iglesia de Colosas, ellos, por la cultura en la que ellos habían crecido, había mucha mezcla de dioses, de imágenes, de la naturaleza. Todo lo que ellos veían les afectaba. Esa era una presión social, pero había una presión religiosa. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que para acercarse a Dios había que hacer lo que mencionan acá: guardarse de ciertas comidas, había que respetar ciertos días de fiesta, había que estar atentos con la luna nueva, había toda una serie de cosas que si yo quería agradar a Dios, las tenía que cumplir. Y claro, cuando ellos empiezan a conocer el Evangelio, que el Evangelio no es por obras, que el Evangelio no son ritos, que es una relación con Jesús, quien es Dios, eso empezó a generar estragos en esa sociedad. Al punto que por un lado tenían la presión de la cultura que quería influenciarlos a que sigan viviendo como vivían antes, y había una presión de los judíos que querían hacerles que cumplieran ciertos ritos para eso demostrar su fe en Dios. Fíjate lo que dice Pablo a estos hermanos: hermanos, que nadie os juzgue. Y esa palabra juzgar es nadie te puede condenar. ¿Por qué? Porque tú ya has sido perdonado, ¿te acuerdas? Tú ya eres pleno en Jesús. Pero ¿qué quiere decir Pablo en esto? Versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, para que entendamos esto, hoy justo que está nublado no me va a poder servir, pero bueno, lo que está diciendo es, mira, si yo me pongo hoy acá y hay un reflector, mi cuerpo va a proyectar una sombra, ¿cierto o no? Lo que está diciendo Pablo es, mira, Dios quería que ellos conocieran a Jesús, y para eso les dejó en el Antiguo Testamento fiestas, ritos, ciertas reglas, para que ellos vieran. Si tú te paras y ves mi silueta, ¿qué pensarías que hay o qué es lo que lo proyecta? Claro, alguna vez medio gordito, capaz que es un cochinito, pero no lo soy. Si tú ves la silueta, vas a ver la silueta ¿de qué? De una persona, ¿cierto o no? Tú verías la sombra, la luz proyectaría y no pensarías que la imagen es algo que no es una persona, ¿sí? ¿Ves cuando a veces vemos la silueta y, por ejemplo, lo usamos muy sencillo? Tú vas a los baños y normalmente en los baños tú tienes la silueta ¿de qué? De un hombre y de una mujer. Ahora, eso es una sombra, pero no estás viendo la imagen, ¿cierto o no? Lo que está diciendo Pablo es, hermanos, no se olviden de algo. Eso eran los carteles que anunciaban: Jesús va a venir a hacer una obra. Pero les tengo una noticia, dice Pablo, versículo 17. El cuerpo de donde se tomó esa imagen, ¿saben quién es? Es Cristo. Entonces la pregunta es, si yo hoy tengo el cuerpo y tengo la sombra, ¿a qué le tengo que prestar más atención? ¿A la sombra o al cuerpo? Al cuerpo. ¿Sí me entiendes? Lo que está diciendo Pablo es, hermano, no, la presión que hay alrededor para que tú hagas cosas por rito te pueden distraer de realmente una relación con Jesús. Eso era cuando Jesús no había venido. Jesús ya vino. No necesitas de eso para conocer a Jesús. Ya puedes relacionarte directamente con Jesús. El cuerpo es de Cristo.
la presión no te debe afectar. Segundo, versículo 18. Nadie te prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Aquí viene otro factor. Y este factor sí son personas. Porque una cosa es la presión de la cultura, la presión religiosa, pero otra cosa son personas que se colocaban como autoridad frente a estos nuevos creyentes y les iban diciendo, ¿sabes qué? Tú la única forma en la que puedes agradar a Dios es si me empiezas a imitar a mí. Porque yo, fíjate que dice, tengo un exceso de humildad, afectando humildad. Yo tengo una relación tan cerca que ahí con los ángeles y promueven un culto a ellos, entremetiéndose en lo que no han visto, dice Pablo, vanamente hinchados por su propia mente, ¿qué? Carnal. Esa palabra que dice, nadie os prive, está diciendo personas que se autonombran autoridad frente a otros creyentes. Personas que por sus experiencias espirituales, por ciertas cosas místicas, piensan que están en un nivel más cercano a Dios y tienen la autoridad para decirte cómo tú y yo debemos vivir la vida cristiana. Y Pablo dice, nada que ver, versículo 18, todo eso lo hacen, dice, por su propia mente. Y fíjate qué concepto utiliza, mente ¿qué? Carnal. No es una mente regenerada, no es una mente que ha vuelto a nacer, no. Versículo 19, estas personas no están haciéndose de la cabeza de Cristo, entonces no hay por qué escucharles. ¿Sabes qué? No solo hay una presión religiosa, una presión cultural, hay personas, y no sé si te pase, que a lo mejor también se dicen cristianos, pero se dicen cristianos con ciertas experiencias, se dicen cristianos con ciertos poderes, se dicen cristianos con ciertas habilidades que uno se compara con ellos y dice, no inventes, yo creo que él sí es cristiano, yo no. Yo creo que él sí está cerca de Dios, yo me parece que me falta mucho. Y lo que Pablo está diciendo, cuidado, cuidado, porque ese tipo de personas te puede afectar en tu vida cristiana. No solo la presión, sino personas que tergiversan lo espiritual por una mente carnal que poseen. Fíjate qué dice Pablo. ¿Qué debemos hacer nosotros? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, va creciendo en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si vivís en el mundo, os sometéis a preceptos? Y es la tercera cosa. Mira, puede haber presión que te afecte, repito, cultural, tu familia, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, religiosa. Pueden haber personas que te afecten en tu andar de la vida cristiana, pero también puede haber, ¿sabes qué? Preceptos, ciertos dogmas humanos que empezamos a tomarlos como principios bíblicos y limitan nuestra libertad cristiana. Ejemplo, yo crecí en cierta iglesia y ahí jamás se aplaudió. ¿Por qué? No sé. Y hoy, si yo estoy en una iglesia donde aplauden, casi ya me empiezo a persignar, porque ¿por qué aplauden? Pero ¿es algo bíblico o es algo de preferencia humana? Y es lo que está diciendo Pablo. Mira lo que dice Pablo, versículo 21, tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Es cuando, sinceramente, principios de Dios que nos rigen empiezan a estar sobrevalorados, o más bien sobrereglamentados, y caemos en un legalismo más que en una libertad cristiana. Ya ves, el creyente no muestra esa abundancia en Cristo, porque si somos sinceros, hermano, ¿a poco no al cristiano se le conoce como el no puedes? ¿Sí te ha pasado? ¿Eres cristiano? Entonces tú no puedes tal cosa. En tu trabajo, ¿qué crees? Ya soy cristiano. Ay, lástima, tú ya no puedes tal cosa. ¿Y no te ha pasado? ¿Por qué? Porque a veces no conocemos realmente cuáles son los preceptos de Dios y a veces solo nos quedamos con preceptos de hombres. ¿Sabes qué dice Pablo? Cuidado, hermano, porque esa plenitud en Cristo se puede ver afectada si permites que la presión te afecte, si permites que personas te afecten, si permites que preceptos te afecten. Ahora, hermano, ¿y cómo evitamos eso? ¿Cómo hago para que esa plenitud en Cristo no se vea afectada? Ya sea por dogmas humanos, que como Pablo dice, ojo, fíjate el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría
en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor en cuanto a los apetitos de la carne. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Hay preceptos que solo cambian la conducta, pero no producen un cambio en el corazón. Y ahí hay un grave problema. Porque sin darme cuenta yo puedo estar cumpliendo una conducta, pero mi corazón está muy lejos de Dios. Y eso, hermano, es simplemente religiosidad. Cumplo con lo que me piden, pero mi corazón todavía no ha aprendido a amar a Dios. ¿Ves por qué Pablo estaba preocupado? Porque si tú ya has sido perdonado, te reconciliaste con Jesús, si tú estás pleno en Él, porque has resucitado en Cristo, tu vida no debe ser afectada ni por presión, ni por personas, ni por preceptos que no son bíblicos. ¿Cómo hacemos, hermano, para evitar eso? 3 cosas sencillas. ¿Se entendió, hermano? Si no, cualquier duda le preguntas a Pablo, hermano. No te preocupes. No, no es cierto. Vamos a ver 3 cosas, porque lo importante es, bueno, ¿cómo lo evito? ¿Cómo lo noto? ¿Cómo sé si es un precepto humano o si realmente es bíblico? ¿Cómo sé si es una persona que va a ser bendición espiritual o me puede afectar espiritualmente? ¿Cómo sé si es una presión válida a la que le debo escuchar o rechazar para que no me afecte? Sencillo, hermano. Versículo 17. ¿Qué tengo que hacer? Por lo cual, eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Necesitas conocer a Cristo. Deja de mirar la sombra. Necesitas conocerlo a Él en plenitud. La única forma para que tú puedas evitar que cosas te afecten es una relación íntima con Jesús. Mira lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, hermano. Y esto es espectacular. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un creyente, su gozo o su desánimo? Mira lo que Pablo dice, Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pablo hace este énfasis de conocer a Jesús. Versículo 7, pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y hermanos, subraya esta frase, por amor ¿qué? De Cristo. Yo no conozco a alguien que no amo. O dicho de otra manera, si yo amo a una persona, voy a tratar de conocerla en profundidad. ¿Cierto o no? ¿Quiénes se han puesto de novios alguna vez? Levante la mano, confiesa, hermano. Que no te dé pena. ¿Se han puesto de novios alguna vez? Te enamoraste. Y ahorita sí, yo del Señor. Bueno, sí, también del Señor, ¿ok? Ayuda. Pero cuando tú te enamoras de una persona, seamos sinceros, empiezas a hacer algo intencionalmente. ¿Qué empiezas a hacer? Gastar más tiempo. Te duele, pero empiezas a gastar más recursos. Empiezas a intencionalmente tener más cercanía, ¿cierto o no? Y si a ti no te atrae la persona, pero ves que alguien lo empieza a hacer contigo, ¿tú qué empiezas a notar? Este pobre ya se ilusionó. Mejor le bajo la persiana antes de que ya se imagina conmigo en el altar y yo ni me sé su nombre. ¿Te ha pasado eso que a veces alguien, los que somos guapos como yo, que la gente se te acerca y todo, pero tú empiezas a notar que alguien tiene cierto sentimiento por alguien porque empieza a gastar tiempo, empieza a conocerlo más. Ya no solo te pregunta cómo estás, ya te empieza a preguntar ¿y qué te gusta? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y a ti qué te parece tal cosa? Empiezan a hacer preguntas intencionales, porque si yo amo a alguien, quiero conocer a esa persona que yo amo. ¿Cierto o no, hermano? Por eso fíjate, dice Pablo, por amor de Cristo, dejé todo, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo que Jesús. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Yo ya descubrí que Jesús está aquí a mi alcance y no me quiero perder la oportunidad de conocerlo en toda su excelencia, no superficialmente, no 3 cositas de Jesús, no, quiero conocerlo todo. Y te hago un test, hermano, y no es para que te ventile ni nada, pero yo me lo hago muchas veces. Si yo hoy te preguntara, mencióname 5 series, futbolistas, artistas, canciones que te han impactado, podrías pensar, ¿no?
¿no? En libros, música, alguna persona. Pero si yo te preguntase, nómbrame 5 atributos de Jesús que más te han impactado, ¿cuántos podrías mencionar? Y vamos de gane, que es amor, ¿cierto o no? De entrada, ya tengo 1. 2, su misericordia. ¿Ok? 3, gracia. 4, protección. 5, fidelidad. Ya, listo, hermano. Y claro, porque empezaste a pensar en canciones. ¿Y qué dice la canción? Ah, pues esto de Jesús. Pero si yo te le preguntase, ok, esos 5 hermanos, muéstramelo en un versículo. Upa. ¿No puede ser en canción, hermano? ¿No te puedo decir en qué álbum estaba? Seamos sinceros. No conocemos a nuestro Salvador en excelencia. Y por eso nos afecta la presión, por eso nos afectan personas, por eso nos afectan preceptos que ni sabemos si Dios los dice. ¿Quieres evitar eso, hermano? Sentirte en plenitud. Conoce con excelencia a quien te salvó. Conócelo con excelencia. Te digo, ¿qué necesitas? Hacer lo mismo que Pablo. Dejar cosas que eran importantes y colocar a Cristo como lo más importante. Entonces, en este día, tengo muchas cosas para hacer, pero lo más importante es conocer a Cristo. En mi semana tengo muchas prioridades, pero lo más importante es conocer más a mi Salvador. ¿Quieres evitar que te afecten? Necesitamos conocer a Cristo. En segundo lugar, hermano, fíjate lo que menciona el versículo 19. Es espectacular este concepto. Dice, estas personas no están unidas a la cabeza, en cambio nosotros, quien de todo el cuerpo se va nutriendo y se une, crece con el crecimiento que da ¿qué? Dios. ¿Quieres que eso no te afecte, hermano? No solo hay que conocer a Jesús, necesitamos crecer en Jesús. ¿Y qué es esto de crecer en Jesús? Mira, la Biblia lo utiliza como producir fruto. El creyente que no está produciendo es un creyente que no está en crecimiento. Y básicamente en la Biblia hay 3 tipos de fruto, hermano. Uno tiene que ver con frutos, dice Mateo, que son dignos de arrepentimiento. Como me doy cuenta que hay cosas que no están bien delante de Dios, me arrepiento y empieza a haber cambios en mi vida. Esos son frutos. Ejemplo, yo siempre le gritaba a mi esposa, me doy cuenta que Dios en eso que le estoy conociendo me dice que no debe ser así, me arrepiento y ¿sabes qué empieza a notar mi esposa? Un fruto. Que ahora solo le mensajeo, ya no le grito. No, empieza a haber un cambio. Ya la trato diferente. Eso es un fruto, hermano. Tienen que haber cambios en tu vida. Te pregunto, hermano, desde que conoces a Jesús, desde que usted ha puesto su fe en Él, alguien podría decir, la verdad yo sí he visto que cambió. La verdad ya es más enojón. No ese cambio. No, cambio realmente en cuanto a conocer a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si conozco a Jesús, me voy a empezar a parecer a Jesús. Tiene que haber cambios. Otro fruto que dice la Biblia, ¿sabes qué es? Es un fruto que tiene que ver con lo que el pastor Pablo nos animaba. Empiezo a contarles a otros eso que yo conozco de Jesús. Y son frutos de evangelizar gente, de compartirles el mensaje. Si en mi vida cristiana yo no he ganado a alguien para Cristo, querido hermano, no estás creciendo. Si yo en esta semana que pasó no compartí con alguien lo que yo conozco de Jesús, esta semana no creciste, te estás estancando. Déjame decirte algo, en la vida cristiana no hay estancamiento, porque si la vida cristiana es como una pendiente hacia arriba, si un objeto deja de subir en una pendiente, ¿qué le pasa a ese objeto, hermano? Se regresa. ¿Sabes qué es lo que Pablo quería evitar con los colosenses? Que ellos retrocedieran. Ustedes han avanzado tan bien en su fe en Jesús, no retrocedan, tienen que seguir creciendo, conociendo a Jesús, creciendo en Jesús, ¿cómo? Cambios, ¿cómo? Compartiendo de Él. Pero hay un tercer fruto que la Biblia menciona como creyentes, que es evidencia de crecimiento, y está en Gálatas, hermano. Gálatas 5 dice que debemos andar en el Espíritu, porque los frutos del Espíritu, ¿sabes qué son? Amor, gozo, paz, paciencia. Y fíjate esto, ¿cómo te imaginas la cara de alguien que se siente sumamente amado? Cuando tú y yo estamos enamorados, ¿cierto? No que lo ves y dices, ya tiene cara de baboso, ya le pegó el cupido. Se nota en la cara, ¿cierto o no?
se le nota que está enamorado. Imagínate esto y sígueme con este pensamiento, que mañana que llegues a tu trabajo, llegues a tu escuela, llegues a tu familia, llegues y te vean con una cara de, oye, ¿a ti qué te picó? Es que estoy tan enamorado de Dios, porque estoy conociendo cada vez más a Dios, que te soy sincero, cada día lo amo más. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que esa sea nuestra respuesta? Se van a quedar con, ok, ¿y qué te dieron allá donde fuiste? La Biblia, eso me dieron. ¿Qué te dieron de donde vienes? Me dieron la palabra de Dios. Yo necesito tener frutos del Espíritu. ¿Sabes qué es eso? Un carácter controlado por Él. No solo voy cambiando, no solo voy compartiendo, sino mi vida es controlada por el Espíritu Santo. A esa manera voy a mostrar abundancia. ¿Cómo te imaginas la cara de alguien que tiene paz? ¿Viste que todos tenemos el ceño fruncido así? Alguien que tiene paz, ¿cómo es? Como que se puso gafas del sol y viste que hay unas gafas que son bien chidas, te los pones hasta como que se te relaja la frente de, órale, mira, ya se ve bien. Eso es lo que Dios hace en la vida de una persona. Está tan agobiado, tan preocupado que cuando conoce a Dios, hay una paz espectacular. Si Dios controla mi vida, si no, no. Entonces, hermano, ¿quieres que no te afecte? Conoce a Jesús, pero en profundidad. ¿Quieres que no te afecte? Empieza a crecer, cambia cosas en tu vida, comparte de Jesús, deja que Él te controle en cada circunstancia. Pero por último, mira lo que menciona el versículo 23. Tales cosas, esas personas, esa presión que hay, esos preceptos, dice, tienen de la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero, dice, no tienen valor contra los apetitos de la carne. Si yo cada día estoy conociendo más a Jesús, si yo cada día estoy creciendo en Jesús, tiene que llegar un punto en mi vida donde yo decida, ¿sabes qué? Comprometerme plenamente con Jesús. ¿Por qué? Porque hay apetitos en mi vida. Hay ciertos deseos que siempre me van a querer alejar de Dios, a menos de que yo mantenga un concepto, hermano. Y es el concepto que dice el versículo 10, que yo estoy completo en Él. Y te voy a dar un concepto que a lo mejor a las hermanas les va a ser más fácil entenderlo. Va despacito para que no duela. ¿Sí sabes que eres la esposa de Cristo? ¿Cuántos lo saben, hermanos? Levanten la mano. Las hermanas como que sí la levantan. Pero tú como hombre, ¿sabes que eres la esposa de Cristo? Y así como que, a ver, hermano, ya vamos a entrar en eso de género, ¿qué onda? No. Pero este concepto de esposa de Cristo es muy importante. Porque aquí dice, esto es bueno, pero no combate los apetitos de la carne. Porque sabes que los apetitos de la carne es todo nuestro pecado que todavía se quiere rebelar contra Dios, que todavía quiere apartarnos de esa plenitud en Cristo. Y sabes que cada vez que yo recuerdo que soy la esposa de Cristo, no me voy a permitir aventuras con el pecado. No me las voy a permitir. Porque yo sería infiel a Cristo. Acompáñame a 2 Corintios. Y fíjate qué tremendo este versículo, hermano. 2 Corintios capítulo 11. Pablo quería que los hermanos no olvidaran, han sido perdonados, Dios les reconcilió. No se olviden que están plenos en Jesús, han resucitado por la fe en Él. No dejen que la presión les afecte. Y hermano, no sé qué presión tengas tú en tu hogar, en tu trabajo, con otras personas, que ya te convertiste en aleluya, y te pueden estar presionando. O no sé qué personas, cristianos tal vez, sin un fundamento tal vez correcto, se están autonombrando autoridad sobre ti para afectar tu comunión y tu relación con Cristo. Cuidado. Mira, 2 Corintios 11, mira lo que menciona el versículo 3. Y ese es el temor de Pablo. Dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Fidelidad a Cristo. Querido hermano, si yo estoy conociendo en profundidad a Jesús, si yo cada día estoy creciendo en Jesús, tiene que llegar un momento donde yo diga, tengo que estar comprometido netamente con Jesús. Ya entendí que soy su esposa, ya entendí que estoy comprometido con Él,
Mi fidelidad, ¿a quién va a ser? A mi esposo, Cristo. Cuidado, dice Pablo, que el diablo te puede engañar con presión, con personas o con preceptos que ni siquiera tienen base bíblica, pero los creemos porque no conocemos a Jesús, nos afecta porque no estamos creciendo en Él y nos alejan de Jesús porque realmente nunca nos comprometimos en plenitud a serle fieles a Él. ¿Quieres vivir en plenitud, hermano? Hay que conocerle, hay que crecer en Él, pero hay que comprometerse con Él. ¿Cuándo, hermano? Hoy. ¿Cuándo? Mañana otra vez. ¿Cuándo? Dentro de 2 días otra vez. Es algo que todos los días debo siempre perseguir. Porque ya me perdonó y porque yo soy pleno en Jesús.